Esta conferencia comenzará a grabarse. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Voy a seguir con el tafsir del Ayatul Kursi, que recuerdo que es una sola aleya, aunque contiene varias, por decirlo así, varias frases, varios significados. Y vamos a seguir con la siguiente frase en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Con esta frase Allah está confirmando su cualidad de Qayyum, aquel que se mantiene a sí mismo y que mantiene todo lo demás, al afirmar que todo cuanto hay en los cielos y en la tierra le pertenece, es suyo. Eso también implica que Él es el único, la única divinidad, el único Dios, el único poseedor, el único rey, el único que tiene poder. Implica una posesión absoluta de cuanto hay en los cielos y en la tierra, incluidos a todos los seres que existen en ellos. En la Suratul Hajj, la ley 64, hay otra aleya que dice lo mismo y añade algo más que es bastante significativo y que completa el significado. Dice Allah: Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Wa inna Allaha lahu al-ghaniyyul hamid. Y en verdad Allah, y hay la hua es alam, de la hua es de énfasis, de afirmación, y en verdad que Allah es el ghani al-hamid, es el autosuficiente, es el rico, el digno de alabanza. Cuanto hay en los cielos y en la tierra, no hay nada en los cielos y en la tierra que no sean dependientes y siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, que no sean sus esclavos. Hay una palabra en árabe para designar esclavo que es mamluk, que significa poseído, el plural es mamalik, que es de la raíz de al-mulk, el dominio de Allah, del malik, del rey. Incluso los ángeles, al-malaika, pertenecen a esa raíz en su etimología. Y en este poseer cuanto hay en los cielos y en la tierra, no tiene copartícipe. Nadie participa de esa posesión en nada. Esto es importante comprenderlo. En esa posesión que Allah tiene de cuanto hay en los cielos y en la tierra, que le pertenece por completo, no hay copartícipe, no hay asociado. Nadie participa de esa posesión en ninguna parte, en ningún aspecto, en ninguna proporción. Y Él es el Ghani, aquel que no necesita de sus criaturas, cuando son sus criaturas las que necesitan de Él. Y el digno de alabanza. El digno de alabanza porque todo lo que reciben sus criaturas, todo el favor, todos los dones, empezando por la existencia, es un favor de Allah. Hay otra aleya del Corán donde deja claro esto, que ya la vimos hace un tiempo. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Allah se dirige a toda la gente. O vosotros, gente, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Vosotros sois los que necesitáis de Allah. Al fuqara, a los pobres, los que estáis en necesidad de Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Mientras que Allah es el rico, el que no necesita, el autosuficiente, el digno de alabanza. La siguiente frase de esta Ayatul Kursi, de esta aleya, que es la señora de las aleyas del Corán,
que es una ley que todos debemos aprender, memorizar, si es posible, y aprender sus significados, recitarla mucho, que es una ley muy importante. La siguiente frase es en la que dice: "Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih". Es una especie de interrogación. ¿Quién es aquel que intercede o que intercederá, que podrá interceder ante él si no es con su permiso? Esa expresión, "man dha alladhi", es un poco como cuando en castellano decimos: ¿quién se atreverá a? O incluso en expresiones populares, como cuando decimos: ¿quién es el guapo que hace esto? Que es capaz de hacer esto. Allah dice: "Man alladhi yashfa'u". ¿Quién será capaz? ¿Quién podrá interceder ante él si no es con su permiso? Aquí Allah deja claro que nadie tiene acceso a cambiar nada de lo que él ha decretado y de lo que él ha decidido. Que no hay posibilidad de intercesión o de apaciguar o de calmar su enojo, de mitigar su orden, y mucho menos estorbarla por obstinación o intentar escapar de ella. Y esta frase del Ayatul Nur, perdón, de Ayatul Kursi, tiene que ver con que los mushrikun, los asociadores, los que asociaban divinidades con Allah, pretendían, porque ya en la época preislámica, como la llamamos, la gente conocía a Allah, el nombre de Allah existía, hablaban de Allah, sabían que Allah era el Dios por excelencia, pero adoraban otros dioses con la pretensión de que intercedieran por ellos ante Allah. De hecho, hay una ley del Corán donde deja esto claro, en la que dice: "Alá lillahi dinul halis, alá lillahi dinul halis". ¿Acaso no le pertenece a Allah la adoración o la obediencia pura 100%? "Walladhina ittakhadhu min dunihi awliya", y aquellos que han adoptado, que han tomado aparte de él awliya, amigos o inter- amigos o defensores o aliados. Y ahora es como si ellos hablaran. "Ma na'buduhumu", no los adoramos, "illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa", sino para que nos acerquen a Allah en proximidad. Esa es una de las pretensiones de la gente del shirk, de asociar con Allah, que pretenden que aquello con lo que asocian a Allah es un medio para llegar a Allah. Puede interceder por ellos ante Allah. Pero Allah deja claro que nadie intercede si no es con su permiso. Y con esto se refiere, en primer lugar y sobre todo, a la intercesión del profeta sallallahu alaihi wasallam. Fijémonos que en esta ley Allah dice: "Bi'izni, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni". ¿Quién podrá interceder ante él si no es con su permiso? Y hay otra ley en la que Allah dice, hablando de sallallahu alaihi wasallam, que lo envió da'iyan ilallah, como uno que llama a Allah, que llama a la adoración de Allah, bi'iznihi, con su permiso. También existe la intercesión de algunos profetas, de los ángeles y de alguna gente cercana a Allah subhanahu wa ta'ala, en varias medidas, en varias proporciones y según el grado de cercanía. Pero la intercesión esencial, la que más nos afecta, es la intercesión del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y esa intercesión del profeta sallallahu alaihi wasallam va unida a lo que Allah dice de él en el Corán y que llama al-Maqam al-Mahmud, la estación, la posición Mahmud, digna de alabanza. Es curioso que todo gira, muchas cosas del din,
esenciales, como la palabra con la que Allah empieza su libro, que es Alhamdulillah, la alabanza pertenece a Allah, el propio nombre de su profeta, que es Muhammad o Ahmed o Hamid o Mahmud, todos tienen que ver con la raíz de Hamd, de alabanza. Y aquí hablamos del Maqam al-Mahmud. Allah dice en el Corán, Asa an yab'athaka an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa, quizás, pero ese quizás, cuando lo dice Allah en el Corán, significa seguridad, significa que Allah se está de alguna manera obligando a sí mismo. No es una duda, no es un tal vez, sino que es seguramente, con toda certeza, que Allah te hará resurgir, que tu Señor, dice la ley para hacerlo todavía más cercano y más íntimo, tu Señor te hará resurgir en una estación maqaman mahmuden, digna de alabanza. Se dice que hay varias opiniones sobre qué es el Maqam al-Mahmud. Todas son complementarias. La que aquí más interesa es que se refiere a la intercesión. Según el hadith de Ibn Umar, que Allah está complacido con él y con su padre Umar, en el que dice, le preguntaron al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, acerca del Maqam al-Mahmud, la estación digna de alabanza, o la posición digna de alabanza. Y dijo, Huwa shafa'a, es la intercesión. En el Bukhari hay otro hadith en el que sallallahu alaihi wasallam dijo, la gente, en el día del levantamiento, la gente se constituirá o se harán, se transformarán en montones, es decir, en grupos. Cada umma, cada comunidad, seguirá a su profeta, diciendo, oh fulano, llamando por el nombre de su profeta, oh fulano, intercede por nosotros. Así, hasta que, dice Sallallahu Alaihi Wasallam, hasta que la intercesión llegará a mí. Y ese es el Maqam al-Mahmud. Hay un hadith más largo en el que la gente le pide a Adam que interceda por ellos y Adam les dice que ese día Allah tiene un enfado como nunca ha tenido, tiene un estado de majestad y de enojo como nunca ha tenido y no se atreve a interceder porque él desobedeció a Allah. Y ese acto de desobediencia le hizo tener que descender del jardín. Y va a Musa salam y se acuerda de que mató a un hombre. Antes había ido, la gente había ido a Ibrahim, que se acordó de que tuvo que mentir, se vio forzado a mentir en 3 ocasiones, y así hasta que llegan a Sallallahu Alaihi Wasallam. Y recordar la importancia de este día en el que todo el mundo estará diciendo Nafsi, Nafsi, yo, ay de mí, excepto Sallallahu Alaihi Wasallam que estará diciendo Ummati, Ummati, mi umma, mi umma. Ese hadith hace una referencia directa a eso y tiene que ver con la intercesión. La, la intercesión tiene, por decirlo así, es de dos tipos. Uno que es general y que tiene que ver con lo que en árabe se llama fasl qada, que podríamos decir, lo podemos traducir como el juicio, que es la esencia del Yawm al-Qiyamah, el Yawm al-Din, el día del Din, el día en el que se verá el resultado de nuestro Din, el día de la retribución, pero que también Din se puede traducir como el fallo, la sentencia, el juicio. Uno de los nombres de Allah es Ad-Dayan, el juez. Y la segunda intercesión, en la primera intercesión, sallallahu alaihi wasallam, intercederá para que la cuenta que tendremos que rendir ante Allah sea ligera. La segunda intercesión implica sacar a aquellos de su umma que hayan cometido actos graves de desobediencia y que estén en el fuego, sacarlos del fuego. Parte de esa intercesión general es que Allah le dará a Sallallahu Alaihi Wasallam el estandarte de la alabanza, del hamd. Sallallahu Alaihi Wasallam lo ensalzará como él se ensalza a sí mismo.
hablará delante de él, Allah lo sentará en su kursí, que explicaremos luego lo que es, la silla o el pedestal. Y todo esto forma parte de esa estación digna de alabanza. En un hadith de Abu Huraira se dice que todo profeta tiene una da'wa, un dua, una súplica a la que Allah responde. Y Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, y yo quiero reservar mi súplica o quiero convertir mi súplica en intercesión para mi umma, en el ájira, en la otra vida. Dijo alguien, al-Nuri, uno de los ulama, gente de conocimiento, que la intercesión son 5 cosas. Una es aliviar el terror que producirá en el día del levantamiento tener que comparecer ante Allah. Nosotros no podemos imaginar qué es eso, pero en los hadices se habla de la palabra haul, que en árabe quiere decir terror, será terrorífico, porque Allah se manifestará con toda su majestad y, como se ha dicho antes, tendrá un enojo que nunca ha tenido, o como quiera que sea, y Allah sabe más. Entonces, lo primero será aliviar ese estado de terror. El segundo elemento en el que entrará la intercesión de Sallallahu Alaihi Wasallam es hacer entrar a una gente en el jardín sin tener que rendir cuentas. Biduni hisab. Él intercederá para que una gente de su umma pueda entrar en el jardín sin necesidad de tener que rendir cuentas, que es mucho. Otro es interceder por una gente a los que se le ha hecho rendir cuentas, se les ha tomado la cuenta y en virtud de esa cuenta merecen el castigo de Allah. Y Sallallahu Alaihi Wasallam intercederá para que no sean castigados. Otro elemento de la intercesión muy importante es interceder para que Allah saque del fuego, haga salir del fuego a aquellos que desobedecieron en esta vida, pero que murieron o que fueron conscientes durante su vida de que La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Reconocieron que la ilaha illallah, que no había nada digno de adoración excepto Allah y que Muhammad era el mensajero de Allah. Y a pesar de eso, desobedecieron, cometieron todo tipo de actos graves y Sallallahu Alaihi Wasallam intercederá para que Allah los saque del fuego. Y el último nivel de la intercesión es que intercederá para que Allah eleve los grados de la gente del jardín. Para que Allah a la gente del jardín los eleve aún más en grados. De manera que es una intercesión completa. Es una intercesión que además necesitamos, que es innegable y que no es la única. Los profetas, los ángeles pueden interceder. Esta gente a la que Allah elige puede interceder. Pero ahí no vamos a entrar. Hay otro elemento para acceder a la intercesión de Sallallahu Alaihi Wasallam, que es hacer salat por él. Se ha transmitido de Abu Bakr as-Siddiq, que ahora tengo parecido con él, que dijo, escuché al mensajero de Allah. Abu Bakr as-Siddiq le oyó al mensajero de Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, decir, Man salla alayya, kuntu shafi'ahu yawm al-qiyamah. El que hace salat por mí, seré su intercesor en el día del levantamiento. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. No es difícil, es una palabra fácil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. En todas sus variantes. Es una acción que Allah siempre acepta. Contrariamente al resto de las acciones. Hacer salatu ala nabi no cuesta nada, es muy fácil. Es una acción que Allah acepta. Cuando dices Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
Allah hace salat por ti. Y el salat de Allah vale más que todo lo que hayas hecho en esta vida, todos los actos de obediencia. Y te haces acreedor de la intercesión. Esa intercesión que no sabemos en qué grado la necesitaremos, pero seguramente que la vamos a necesitar. Hay también una intercesión que es entre los seres humanos y a la que Allah hace mención en el Corán y que debemos tener en cuenta porque es importante. La ley del Corán dice lo siguiente: Man yashfa' shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Aquel que intercede con una intercesión buena, es decir, aquel que intercede por otro para librarlo de alguna dificultad, intercede por otro ante alguien o para reconciliar a dos personas, yakun lahu nasibun minha, tendrá una parte de ese bien que haga, de esa intercesión, que no es poca cosa. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. Y aquel que interceda con una mala intercesión, aquel que meta cizaña entre dos personas, aquel que vaya a hablar mal de alguien a otro con la intención de enemistarlos, tendrá kiflun minha. Ahí la palabra, en el primer caso dice nasibun minha, una parte de. Ahora dice kiflun minha, que lo traducimos igual, una parte de ella. Pero hay un matiz. Nasibun es en lo positivo y kifl es en lo negativo. Y solo se puede apreciar cuando se tiene la gente que tiene conocimiento del árabe. Pero basta con decirlo. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. Y la ley termina diciendo, y Allah tiene poder y es testigo de toda cosa. Si tú intercedes por alguien para bien, tienes una parte de ese bien, de esa intercesión. Y eso forma parte también, porque en realidad, desde un punto de vista, si tú intercedes por alguien ante otra persona, en realidad, de alguna manera, puesto que las criaturas son siervos de Allah y son dependientes absolutos de Allah, estás intercediendo ante Allah por esa persona de alguna manera. No es la intercesión de Sallallahu Alaihi Wasallam en la otra vida, no es la intercesión que es absolutamente con permiso de Allah, pero también es con permiso de Allah, porque Allah, cuando llevamos a cabo una acción de bien, Allah es el que nos da permiso para hacerla, porque si Allah no quisiera, no la haríamos, no la infundiría en nosotros. Porque, ¿qué es lo que te lleva? Cuando tú de pronto te ves en una situación en la que ves a alguien que está en una dificultad y decides que vas a interceder por él, que le vas a ayudar. ¿Quién te mueve a ello? ¿Quién pone en tu corazón ese impulso? No eres tú, no somos nosotros. Allah nos pone eso en nuestro corazón. Lo que tiene que ver también con la frase de Ayatul Kursi, muy directamente. Luego continúa diciendo, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Sabe lo que hay delante de ellos y lo que hay detrás, en todos los sentidos. Conoce el futuro, lo que ha de venir en otra vida, lo que dejan atrás en esta vida. Conoce lo que les va a pasar en el futuro y lo que han hecho antes. Conoce absolutamente todo. Y luego, para dejarlo más claro todavía, añade, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Y no abarcan nada de su conocimiento sino lo que él quiere. Y deja claro a Allah subhanahu wa ta'ala que el conocimiento es el suyo. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala se describe a sí mismo en el Corán, se describe a sí mismo en el Corán con sus nombres articulados, definidos, como por ejemplo Al-Alim o Al-Hayy, cuando antes decíamos Huwa Al-Hayy, él es el Hayy, quiere decir, él, en un sentido, él es el único viviente. Y si Allah dice Al-Alim, él es el único que sabe. El único conocimiento es el conocimiento de Allah, que además en su persona no está dividido.
El conocimiento que Allah tiene de sí mismo y el conocimiento que Allah tiene de sus criaturas es un único conocimiento, no son dos conocimientos. Incluso las cosas que conoce no son las cosas las que le facilitan el conocimiento. No conoce a través de las cosas, él conoce directamente. Él es el que tiene el conocimiento. Y por eso dice, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ. No abarcan nada de su conocimiento, إِلَّا بِمَا شَاءَ, excepto lo que Allah quiere. Eso es como cuando los ángeles dicen en el Corán, cuando Allah les ordena que se postren ante Adam y ellos de pronto no lo entienden y le preguntan, etcétera, etcétera, y acaban diciendo, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dijeron, gloria a ti, subhanak, tú estás por encima de asociarte cualquier cosa o de atribuirte cualquier atributo de la creación, de cualquier imperfección. Gloria a ti, la ilma lana, no tenemos más conocimiento illa ma alamtana, que aquel que nos has enseñado. Innaka anta al-alim al-hakim. En realidad, en verdad que tú eres el alim, el que sabe, el hakim, el sabio. El conocimiento de todos los atributos es el que más cerca está de la vida, de hecho es inseparable de la vida. Igual que la vida es el atributo que está más cerca del ser, de la esencia de la persona. Y Allah en el Corán hace alusión al conocimiento a través utilizando la vida como para referirse, para indicarlo. La ley dice Awaman kana mayitan fa ahyaynahu. ¿Acaso quien estaba muerto y le dimos la vida? Es decir, quien estaba en un estado de ignorancia y le enseñamos y le dimos conocimiento. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, y le dimos una luz yamshi bihi, con la que camina finnas entre la gente. Kaman mathaluhu fi dhulumat. ¿Acaso ese es como aquel que está en las tinieblas? Laysa biharijin minha, y no puede salir de ellas. كذلك زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Así es como se les embellece a los incrédulos lo que hacían, lo que hacen. Y la Surat Ar-Rahman, ¿cómo empieza la Surat Ar-Rahman? Y Ar-Rahman allama al-Qur'an. Ar-Rahman ha enseñado el Qur'an. خلق الإنسان علمه البيان. Ha creado al hombre y le ha enseñado al bayan. Le ha enseñado a expresarse, a hablar, a darle nombre a las cosas. El lenguaje es lo que nos hace poder explicarnos el mundo, poder definir las cosas del mundo. Las palabras nos hacen distinguir una cosa de otra. Y luego entramos en la frase que contiene el nombre de la ley, Ayatul Kursi, y que si no me equivoco, la palabra al-Kursi solo aparece una vez en el Corán, que es en esta aleya. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Su kursi, sea lo que sea, vamos a traducirlo literalmente como su silla, o más específicamente su pedestal. El kursi sería más específicamente con respecto al arsh, al trono. Si hablamos del trono de un rey, el kursi sería el pedestal, es decir, cuando el rey o la persona se sienta en el trono, apoya sus pies sobre otro elemento más bajo, que es el pedestal. Su pedestal abarca los cielos y la tierra. Al-Kursi es una creación de Allah inmensa, aunque hay quien explica esta área de una forma metafórica que vamos a ver. Es una creación que está por encima de los 7 cielos y por debajo del trono. Se dice, y esto procede de hadices, que los cielos y la tierra
al lado del Kursi son como un anillo en un desierto, como una arandelita en un desierto. Y el Kursi, a su vez, con respecto al trono, al Arsh de Allah, es como una arandela, como un anillo en un desierto. Ibn Abbas, que Allah está complacido con él y con su padre Abbas, dijo: los cielos, con respecto al Kursi, al pedestal, son como 7 dirhams, 7 monedas de dirham, en un escudo. Al-Baydawi, en su comentario del Corán, dice que el Kursi es una descripción o una representación de la grandeza de Allah. Y un símil abstracto del mismo tipo que cuando Allah dice en el Corán: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. No han apreciado a Allah en su verdadera magnitud, dice Allah. No han apreciado a Allah en su verdadera magnitud. Y cuando la tierra toda estará en su puño el día del levantamiento. Está claro que es un símil. Estará en su puño el día del levantamiento. Y los cielos estarán enrollados o dentro de su mano derecha. Enrollados dentro de su mano derecha. Esto está en la sura de Az-Zumar, los grupos Aleya 67. De manera que según Al-Baydawi, y esto es complementario con que sea una realidad, que de hecho lo es, que sea algo que Allah ha creado, pero en un sentido es también, por decirlo así, una metáfora. Una metáfora que puede ser de su conocimiento, del conocimiento de Allah, o de su dominio, de su poder, y la palabra se habría tomado como cuando en árabe se dice al-kursi del ilm, que es lo que en nuestra lengua sería la cátedra, la silla del catedrático, del maestro, o la del rey. En ese caso sería sinónimo de arsh, de trono. Pero hay una diferencia importante entre el arsh y el kursi. De manera que decimos, volvemos a insistir, que es un cuerpo que está ante el trono, debajo del trono, que abarca, que rodea los 7 cielos, por lo que hemos dicho antes que procede del hadith. Y es una expresión, el kursi, de la manifestación de los atributos de Allah que tienen que ver con la ejecución de las cosas, con el acto de Allah. Y por eso, cuando el acto de Allah se manifiesta en la dualidad. Y de ahí viene la metáfora. Es como si Allah subhanahu wa ta'ala istawa al arsh, se asienta, sea lo que sea ese asentarse sobre el trono, y deja colgar sus 2 pies, sea lo que sea eso, Allah sabe lo que es, sobre el kursi. De manera que en el caso del arsh, y aquí voy a recurrir a lo que explica el Sheikh Ibn Arabi en el Futuhat al-Makkiyah, en el que dice: Allah creó al kursi en el seno del arsh, dentro o debajo, según como se quiera expresar. Estamos hablando de realidades que desconocemos, en las que ni el espacio, ni el tiempo, ni la descripción son lo que podemos imaginar. Solo es una indicación, una alusión. Dice, de una forma cuadrada, como suponen que es el arsh, y descuelga en él sus 2 pies, que no es otra cosa que la alusión a la dualidad en la que él expresa su creación. Entonces, en el arsh, en el trono, la palabra de Allah es una. Por eso dice en el Corán, y esto es interesante: Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Ar-Rahman,
aquel nombre de Allah, Ar-Rahman, que implica, que habla de la rahma de Allah, de la voluntad de bien de Allah, como algo general para todo lo que ha creado. Entonces, Allah con ese nombre suyo de Ar-Rahman, con esa rahma general, se asienta en el trono que en otra ley dice Allah que estaba sobre el agua. Pero luego, en el kursí, en el pedestal, donde suspende sus dos pies, y no es que Allah tenga pies, es simplemente una forma de hablar que alude a la manifestación de la orden de Allah a partir del kursí en términos de dualidad. Entonces, esa misericordia se divide en misericordia pura y una misericordia mezclada con enojo, con enfado. Y hay todo lo que Allah quiere manifestar en el mundo en cuanto a los opuestos, la contracción, la expansión y todos los opuestos. El hecho de que Allah da poder a unos y humilla a otros, da o priva y todo lo demás. Todo lo que está expresado, toda la creación que está expresada en pares de opuestos, el varón y la hembra, la noche y el día, el dolor y el placer, el frío y el calor, etcétera, etcétera. Lo que es conocido, lo que experimentamos cotidianamente. De manera que, igual que Allah se asentó sobre el Rahman, Allah, desde su nombre Ar-Rahman, se asienta en el trono con una misericordia que abarca todo, sus pies se asientan, se posan, y solo Allah sabe lo que es eso, y no estamos diciendo ni que Allah tenga pies, ni que se pose sobre nada, wali'adu billah, sobre el kursi. Y, y el kursi con respecto al arsh, al trono, como ya hemos dicho, es como una arantela, como un anillito en un desierto. De manera que tenemos esas realidades. Cuando hablamos de los pies, estamos hablando de la firmeza, de la afirmación, porque Allah afirma su mandato, hace efectivo su mandato a través de los opuestos, de los dos pares de opuestos. Entonces tenemos el símil completo, el trono, asentarse en el trono, posar los pies sobre el kursí, para que su mandato, su decreto, lo que Él quiere para su creación, se lleve a cabo. Y Allah sabe lo que es eso, Allah sabe más. Allah sabe lo que es eso, pero Allah le da acceso a esas realidades, a esas verdades, a gustar esas verdades a aquellos de sus siervos que Él quiere. Y no hay ningún requisito. No se necesita una inteligencia especial, se necesita una himma, una aspiración, un anhelo especial, quererlo. Tampoco es el objetivo de nuestro camino, no es el objetivo del din. El único objetivo del din es obtener la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah acepte nuestras obras, que nuestra cuenta sea ligera, que nos haga entrar en el jardín y que eso nos dé la oportunidad y nos haga acreedores de contemplar su faz. Esa es la meta de los creyentes. No es acceder a las realidades del no visto, saber exactamente qué es el trono, qué es el kursí, qué es el qalam con el que se escribe el decreto, qué es al-lawh al-mahfuz, la tabla protegida, que es donde se registra lo que el qalam escribe y de donde procede el Corán, etcétera, etcétera. Luego dice, وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Y no le resulta difícil, fatigoso, penoso conservarlos, los cielos y la tierra, mantenerlos. Y, y este mantener tiene que ver con lo que aparecía al principio de la aleya. Allahu la ilaha illa
Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, al-qayyum, que se mantiene a sí mismo y mantiene toda su creación. Mantener los cielos y la tierra, conservarlos, protegerlos, no le resulta no le causa ninguna fatiga. Porque antes había dicho Allah, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, no se apodera de él ninguna somnolencia, ninguna flojera, ninguna debilidad, ni el sueño. Wa huwa al-aliyyul azim. Y ahora hablo de dos nombres de Allah que son importantes, como todos los nombres de Allah. Al-Ali, podemos decir de él que es aquel que está por encima de que los intelectos puedan comprenderlo o captarlo o entender. Es el que está por encima de todas las cosas, el que está más allá de todas las cosas. Cualquier cosa que tú consideras elevada, Allah está por encima de ella. Y es aquel que no, que los intelectos, que nuestra capacidad no puede llegar a él. De manera que aquel que sabe que Allah es el Ali, el Altísimo, el elevado, aquel que sabe eso, se eleva por encima de toda cosa, no con una elevación física, y eleva su himma por Allah, eleva su anhelo, su aspiración por Allah, y hace que todos sus estados sean elevados. Y de este nombre podemos obtener beneficios como adherirnos a él, en el sentido de buscar que nuestra himma sea elevada, adherirnos a este nombre de Allah, al-Ali, para que Allah eleve nuestra himma por él y haga que nuestra elección tenga que ver con lo más elevado siempre. De manera que no elijas nada ni de este mundo ni del otro, sino que elijas llegar a la complacencia de Allah, como hemos dicho antes. Y no, y no te apoyes en tus estados en otro que Él. Y ese nombre de Allah lo podemos adoptar como cualidad de carácter, inclinándonos en todo lo que hacemos hacia lo más elevado, buscando la perfección, el ihsan, en todo lo que hacemos. Hay un hadith en el que sallallahu alaihi wasallam dijo: Inna Allah yuhibbu ma'ali al-umur. En verdad, Allah ama los asuntos elevados o la elevación en los asuntos. Que cuando hacemos algo busquemos lo más elevado y detesta lo bajo, lo inferior. Sayyidina Ali, que Allah ennoblezca su rostro, dijo: la elevación de la himma, del anhelo por Allah, de la aspiración, forma parte del imán, de la creencia. El mu'min tiene que tener una himma elevada, tiene que tener ambición espiritual, esperar lo más alto de Allah. Es como cuando Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: cuando le pidáis a Allah el jardín, pedid el Firdaus, porque es lo más elevado de Allah. Y en otro hadith dice: cuando le pidáis a Allah, pedídele con determinación, con fuerza. No le digáis: oh Allah, dame esto si tú quieres, sino pídeselo con fuerza. Y termina el hadith diciendo: porque nadie puede obligar a Allah. De manera que cuando le pidamos a Allah tengamos el anhelo más alto, casi al borde de ser descorteses, por la intensidad con la que le pedimos y por la altura de miras que tenemos al pedirle. ¿Por qué conformarse con lo poco si es Él el que hace a través de nosotros? Si nuestras acciones son por Él,
¿Por qué quedarnos pequeños? Si Él nos quiere grandes, ¿por qué limitarnos a nosotros mismos? Cuando le pidáis a Allah, dijo sallallahu alaihi wasallam, el mejor de las criaturas de Allah, pedidle el Firdaus porque es lo más elevado. Y luego elevar nuestra himma por encima de los seres fenoménicos, por encima de las formas, de las apariencias, para acceder al mundo de los espíritus, al mundo de los significados, que está ahí, que está al lado, porque las formas solo son los contenedores que contienen los significados, que es el contenido. Y el nombre al-Azim, para terminar, aquel que sabe que Allah es el Azim, que es el grande por encima de todo, aquel por encima del cual no hay nada mayor, ni más importante, ni más interesante, excepto él, a sus ojos todo le parece pequeño. Todo en la creación se queda en nada, se queda pequeño. Excepto aquello que tiene una parte de ese ta'zim, de ese engrandecimiento de Allah, como es el caso de su mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y que dice Allah de él en el Corán: "Wa innaka la ala khuluqin azim, wa innaka la ala khuluqin azim". Y en verdad que tú estás sobre un carácter, una constitución azim, y emplea su nombre. No dice que sallallahu alaihi wasallam es al-azim, porque Allah es el azim, pero dice: "Wa innaka la ala khuluqin azim", y tú estás en una constitución, en un carácter hecho de una forma, de un carácter azim, inmenso, grandioso, trascendente, importante. وَمَا بُعِثْتُ إِلَّا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, dijo sallallahu alaihi wasallam, no he sido enviado sino para llevar a su plenitud, a su máxima expresión, las nobles cualidades de carácter. Adherirse al nombre de Allah del Azim es refugiarnos en ese nombre, en Allah, a través de ese nombre, humillándonos y rompiéndonos ante Él. El que no se rompe ante Allah, el que no se cae abatido en arrepentimiento cuando comprende lo grave que es haber ofendido a Allah al desobedecerlo por su grandeza, el que no se rompe, el que no introduce en su vida ningún cambio, el que no está dispuesto a hacerse añicos, a descomponerse para luego volverse a componer con el permiso de Allah, el que se adhiere a la solidez de la propia idea que tiene de sí mismo y de las cosas, y no sale de esa rutina, y no rompe los hábitos. No se puede adherir al nombre de Allah, al Azim, porque Allah es el Azim, Él es el verdadero Azim, Él es el grande, el inmenso. Y así es como te unes al camino de los salihin, de los rectos y de los virtuosos, de los abrar. Y adoptas el nombre de Allah del Azim, estando por encima de cualquier atributo que sea vil, que sea bajo, no permitiéndote a ti mismo caer en cualidades de carácter bajas o viles, elevándote siempre por encima de ti. Incluso aunque, por supuesto que habrás de caer en ello, pero te levantas otra vez y te adhieres a la grandeza de Allah para que cubra tu insignificancia, hasta que esos atributos bajos desaparecen y ocupan su lugar atributos dignos de alabanza que están conectados con la sunna, porque la sunna no es otra cosa que eso. Entonces tu rango, tu posición ante Allah se hace también grande. Y recordad el hadith, recordemos el hadith en el que sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah es para nosotros lo que nosotros somos para Allah, lo que Él es para nosotros. Yo estoy en la opinión que mi siervo tiene de mí. Si alguien quiere saber cuál es su valía, su valor ante Allah, es muy sencillo. Si tú quieres saber lo que vales para Allah, mira en tu corazón lo que Allah vale para ti.
Y si Allah es lo primero en tu corazón, si Allah es la prioridad, si Allah es lo primero, tú también eres lo primero para Él. Es así de grande, así de inmenso y así de sencillo. No es difícil, es quererlo. Como decía nuestro Sheikh, Abdelkader Sufi, en uno de sus discursos, hablando del camino, decía, no es difícil, tampoco es fácil, solo tenéis que quererlo, solo tenemos que quererlo. Allah es el Ali, el Adim, Allah es el Altísimo, el Grandioso. Si queremos, Allah quiere. Inshallah ta'ala. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muchas gracias y hasta la próxima, inshallah.